Sí, buenos días nuevamente a todos los participantes. Hoy contamos con la presencia de José Ciaba Cerrate. Nos vamos a presentar porque ya es un amigo de la casa. Le vamos a preguntar qué está pasando en el mundo con el conflicto de Medio Oriente. Wall Street, al menos la bolsa, parecería no prestarle mucha atención. Los que sí tomaron nota rápidamente son los bond vigilantes, es decir, el mercado de bonos, con lo cual, bueno, nos irá a ilustrar seguramente respecto a las posibilidades de que esto sea un cambio de precios relativos, si es que dura poco o que sea una cuestión estructural de inflación hacia adelante, cuáles son las consecuencias de eso sobre la economía, los bonos, las acciones, los commodities, y también sobre el dólar a nivel internacional. Y después, para no perder la costumbre, José nos va a hablar seguramente un poco de qué pasa en la Argentina, cómo vienen las variables financieras y económicas y cómo sigue el tema político. En Argentina es muy difícil hacer comentarios de economía, sobre todo a futuro, sin mezclar un poco con el tema político tan intrínsecamente relacionados. Así que, José, muchas gracias por sumarte. Te dejo el micrófono. Gracias. Gracias, Saúl, por la presentación, a ustedes por estar ahí. Vamos directo al grano. Yo diría el primer punto es sin duda la guerra en Irán, que es un conflicto que tuvo un componente militar muy intenso durante marzo, pero hay una tregua pactada desde el 7 de abril, frágil, endeble, que cualquiera de las partes podía romper en cualquier momento, pero que se mantiene, aunque hay momentos donde el cese de fuego se pone en duda, porque las hostilidades son importantes, como hemos visto este fin de semana, pero finalmente lo que prevalece es la idea básica que está detrás de la tregua, de que por la vía militar muy difícil torcer el destino de esta guerra y es muy fácil absorber y causar, pero absorber también mucho daño. Así que la tregua se ha mantenido, dada la caída del ánimo beligerante, uno podría decir, que uno ve en Estados Unidos, en Irán, no ve en Israel, que es el único jugador que quiere prolongar la guerra, pero la tregua se mantiene también por la incapacidad de llegar a un acuerdo de paz. El elemento clave que ha determinado esta situación de impas tan prolongada, la guerra ya cumplió 100 días, se suponía que iba a ser breve, transcurre el cuarto mes de la misma, es el estrecho de Hormuz. Irán, empujado por los ataques militares, tomó el control del estrecho de Hormuz. Siempre se supo que esa era una variable estratégica clave involucrada eh, en el caso de Irán. Y eso le ha permitido a Irán sostener la guerra, mantenerla en el tiempo y le da hoy una capacidad de negociación muy importante. Uno podría decir, tomando ciertos riesgos, que Irán ha perdido la guerra, pero es probable que gane la negociación. Y el factor decisivo es el leverage que le da el control del estrecho de Hormuz y el hecho de que ese control promete generar una crisis de energía muy grande. Así que a pesar de las disparidades de fuerza, con muy poco Irán puede afectar la navegación de Hormuz. Estados Unidos no ha querido poner tropas en el terreno, aunque ha desplazado ingentes cantidades de pertrechos y de tropas a la región, inclusive dos unidades expedicionarias que tienen la capacidad de hacer un asalto, un desembarco, etcétera. Pero es muy fácil pensar que aun si Estados Unidos se decidiera controlar físicamente el área, o el paso, controlar las islas que usa Irán para controlar el paso por las rutas supervisadas, digamos, por Irán. Después le resultaría a Estados Unidos muy difícil defender eso. Debería aceptar un número de bajas muy altas. Trump el fin de semana hablando sobre la guerra decía, bueno, intervenimos en Venezuela, no tuvimos víctimas.
En Irán 13 muertos, que son demasiados, es decir, hay un umbral de tolerancia muy, muy bajo de Estados Unidos. Y si Estados Unidos desembarcara y tomara control físico de la zona, igual le sería difícil evitar que Irán, con un módico presupuesto de drones, de lanchas rápidas o de minado, impidiera la navegación, porque estamos hablando de una costa que tiene más de 1 millar de kilómetros. Así que si Trump tenía confianza en conseguir un resultado rápido en la guerra, el objetivo finalmente era un cambio de régimen, y que Irán fuera gobernado por un régimen favorable a los Estados Unidos, de la misma manera que sucedió con el chavismo en Venezuela. Trump nombró que él necesitaba a alguien parecido a Delcy Rodríguez en Irán. Muy claramente, a la segunda semana del conflicto, Trump se dio cuenta que ahí había un error de cálculo muy grande, que eso no iba a suceder, y desde entonces está buscando una solución. Acá hay una lección muy importante. Es una lección que ya debería haber sido aprendida por Estados Unidos en Vietnam, o por Rusia en la actual guerra de Ucrania, o por Rusia y Estados Unidos después de Afganistán. Es que el poderío militar es una pieza muy importante, pero no es todo. Ni siquiera en una guerra, el presupuesto militar de Estados Unidos es 123 veces más grande que el de Irán. Pero aún así, Irán controla la navegación por el estrecho de Hormuz, y ese es el factor decisivo que le impide a Trump cerrar la guerra y retirarse y pasar al lo que podría ser el próximo capítulo, que todavía hay tiempo para hacerlo antes de las elecciones de noviembre, que es repetir algo similar a lo de Cuba, a lo de Venezuela en Cuba. ¿Cuál es la importancia de Hormuz? Bueno, dice la Agencia Internacional de Energía, sin exagerar, este es la principal amenaza, o si ustedes quieren, la disrupción más grande en el mercado de energía de toda la historia. Por supuesto, la crisis o el shock que hemos sufrido es un shock relativamente tenue, no es el más grande de toda la historia, es más suave que el que produjo Rusia cuando invadió Ucrania en 2022, a pesar de que en ese episodio lo que estaban involucrados eran 7 millones de barriles, que es la producción rusa, y acá por Hormuz pasan o pasaban 22 millones de barriles, y pasaba el gas. Los 7 millones de barriles rusos, que se bloquearon como represalia a la invasión de Putin, no desaparecieron, se siguieron produciendo, se tuvieron que vender en otros mercados, y acá hoy tenemos un faltante estimado en alrededor de 14 millones de barriles diarios que no están llegando al mercado, y por ende es fácil ver solamente en un renglón, que es el crudo, que estamos hablando de algo mucho más complicado. Pero además está el gas, y además hay una gran cantidad de productos: la urea, el helio, el metanol, propileno, polietileno. El 20% del aluminio que se produce en el mundo fuera de China se produce en la región. No está pudiendo entrar la alúmina, no está pudiendo salir el producto final. Es decir, esto es un shock que afecta a una gran cantidad de insumos críticos, y ya llevamos 100 días en esta dinámica. Estamos en la antesala de un acuerdo. Si uno escucha al presidente Trump, estamos cerca de un acuerdo inminente, por lo menos ya hace 2 meses. Es una promesa que él repite. Las razones para querer terminar la guerra son muy claras. La guerra no es popular. La desaprobación de Trump está subiendo. La aprobación, que ahí aparece en 41%, hoy debe estar en un poquito más abajo todavía, 38, 37%. Las elecciones son en noviembre. Esto está arruinando la campaña, y es probable que el partido oficialista sea derrotado, además en el Congreso, lo que está generando problemas de Trump con sus propios legisladores, que no quieren verse arrastrados por esta guerra. Trump ha dicho que el acuerdo es inminente varias veces, que la reapertura del estrecho de Hormuz está largamente negociado,
Estos dichos han sido desmentidos. Hoy Trump vuelve a decir, vuelve a repetir que en 2 o 3 días el estrecho de Hormuz se va a reabrir y se va a cerrar un acuerdo de paz que va a permitir llegar a esa conclusión. En principio, toda la información unilateral que transmite Trump, que ha sido una especie de locutor oficial de esta guerra, hay que tomarla con pinzas, pero lo que vimos en las últimas 2 semanas es que por primera vez Irán transmite en el mismo dial, en la misma sintonía. Y es más, la televisión iraní, 10 días atrás, difundió lo que sería un presunto borrador del memorándum de entendimiento que se está discutiendo con Estados Unidos. Estados Unidos lo desmintió, dijo que era una fabricación, pero lo importante es entender que hay un interés de Trump para terminar con la guerra, pero también hay un interés de Irán para llegar a la misma situación y aprovechar lo que ellos consideran que es una victoria, que es la ventaja estratégica de el apuro que tiene Trump por retirarse y el control y las ventajas que da tener el control de Hormuz. Antes de la guerra, la navegación por Hormuz era libre, era fluida. La guerra es lo que le permitió a Irán tomar control y un acuerdo de paz ventajoso para Irán sería aquel que permita consagrar ese control de Irán de alguna manera y dejarlo firme hacia adelante. Eso sería un triunfo obtenido gracias a la guerra por Irán. Y es muy difícil pensar que se pueda producir un final de este conflicto si de alguna manera no se accede a esa pretensión de Irán. Llegar a una solución obliga a disciplinar a toda una región. Hemos visto el fin de semana el intercambio muy agresivo de misiles de Israel y de Irán. Esta es una guerra que tiene básicamente dos partes, Estados Unidos de un lado, Irán del otro. Obviamente Israel es un jugador muy importante, pero que no forma parte de la negociación directa, pero que la puede influir. Y lo que Irán de alguna manera estuvo provocando el fin de semana es forzarlo a Trump a demostrar que un acuerdo de paz firmado entre Irán y Trump compromete también a Israel. Así que Trump ha estado muy atareado este fin de semana, haciendo que Netanyahu, que tiene obviamente otros intereses, otras necesidades, y está muy amenazado por Hezbollah, Trump tuvo que hacer el trabajo de que Netanyahu no saque los pies del plato, no arruine esta transacción que según él es inminente. Les decía, Irán perdió la guerra desde el punto de vista militar. La guerra fue muy intensa a lo largo de marzo. Hay una tregua desde el 7 de abril. Hay una diferencia muy notable entre la belicosidad antes y después. Hay una disminución del ánimo beligerante muy clara entre las dos partes que deriva de la conclusión de que por la vía militar se le pueden infligir grandes daños al adversario, pero se van a recibir también daños muy grandes, y en lo estratégico la ecuación va a seguir estando en el mismo lugar. Aún, como les decía, si Estados Unidos pone tropas en el terreno y se decide a tomar el control físico del estrecho y de las instalaciones que usa Irán hoy para controlar el estrecho, aún así, para Irán sería relativamente fácil a lo largo del tiempo impedir la navegación fluida atacándola desde un continente que es muy rocoso, un terreno que es enorme y una franja costera que también es enorme que se puede atacar en distintos lados. Así que en esa inteligencia la guerra ha bajado un cambio, estamos con una paz que todo el mundo dice es muy frágil, con un cese de fuego que es muy frágil, que a veces se rompe, pero oficialmente la tregua se mantiene, y con una negociación que tiene varias partes, pero que el elemento fundamental es destrabar rápido o lo más rápido posible Hormuz. El viernes pasado, un portavoz iraní, por primera vez, dio la cara y dijo que estaban en negociaciones para destrabar 24 mil millones de dólares de activos iraníes que están congelados
por instrucción de Estados Unidos. Eso es dinero iraní, no es una compensación que se está pidiendo. Es decir, hay una negociación en curso, hay un memorándum iraní que establece la voluntad de Irán de pasar a un sistema supervisado por Irán, pero que permita el flujo comercial por Hormuz. Estados Unidos lo niega, niega los términos, pero en el fondo lo que queda claro es que eso es lo que se está negociando. Cualquier acuerdo va a involucrar el compromiso iraní de no desarrollar armas nucleares por la sencilla razón de que siempre Irán ha dicho eso. Por supuesto, eso no tiene gran credibilidad y va a estar incorporado en este acuerdo y la credibilidad también va a ser muy baja. Pero en el fondo estamos en una situación donde las partes entienden que por la vía militar no van a conseguir lo que deseaban y no tienen a la par la capacidad de llegar a un acuerdo, entonces estamos en esa zona intermedia, en ese limbo que se va extendiendo. Este limbo podría durar mucho tiempo, la guerra podría durar mucho tiempo, la guerra en Ucrania ya pasó los 4 años, está en el quinto año, y nadie pierde el sueño en el día a día por lo que suceda en Ucrania. Lo importante no es la guerra, lo que realmente afecta son los precios del petróleo, básicamente. Entonces hay que buscar una solución que calme los precios del petróleo, que asegure una oferta fluida del petróleo y necesariamente eso implica reabrir Hormuz. Ahora, no hay manera de reabrir Hormuz sin un acuerdo de paz y por eso están vinculados de esa manera los dos aspectos de esta confrontación. Los mercados, si uno mira la bolsa corrigió 10% en marzo, fruto de la guerra, pero ni bien empezó abril, comenzó a subir, anticipando la tregua del 7 de abril, es decir, la bolsa empezó a subir mucho antes, una semana antes de que se firmara la tregua. Esa semana Trump prometía disolver o destruir la civilización iraní, hagan memoria, hubo como siempre en estas negociaciones un pico de violencia que después se apagó, pero la bolsa ya había llegado a la conclusión de que finalmente la tregua se iba a producir y la bolsa ha seguido subiendo. La bolsa, si uno la sintetiza en el Standard Poor's 500, el Standard Poor's 500 llegó muy cerca de los 7.000 puntos en diciembre. Parecía un objetivo fácilmente accesible, pero no lo pudo alcanzar ni en Navidad, ni en Año Nuevo, ni los primeros días de enero. Y cuando empezó la guerra, los 7.000 puntos también eran esquivos, hubo una caída del 10% desde un nivel inferior a los 7.000 puntos, y con la recuperación, con el rally de abril, la bolsa, el Standard Poor's 500 subió 9 semanas consecutivas, la décima fue la vencida la semana pasada, aumentó un 19% y el nuevo récord no solo fue los 7.000 puntos, los 7.100, los 7.200, el nuevo récord fue establecido fugazmente por arriba de los 7.600. Es decir, la bolsa tiene una robustez que no tenía antes de la guerra y en el fondo lo que está reflejando una bolsa tan potente es que la economía va a funcionar muy bien y que la guerra en última instancia no va a ser un problema o que no va a haber una crisis de energía que frene a la expansión de la economía. ¿De dónde saca la bolsa tamaña convicción? En buena medida de un trimestre excelente de balances empresarios y de la orientación que le dan esas mismas empresas eh, a la bolsa cuando definen el horizonte inmediato de sus negocios. Y ahí no hay una mención muy drástica a los problemas de energía, está mencionado, pero lo que sobresale es la expectativa de las compañías de seguir aumentando sus ganancias. Así que en el corto plazo, ¿qué tan cerca estamos de un acuerdo de paz o no? La bolsa no nos dice mucho porque la bolsa tiene una confianza muy fuerte, muy sostenida de que eso se va a producir. Pero, por ejemplo, los precios de los combustibles sí son una guía más cercana y lo que estamos viendo hoy, por ejemplo,
es el precio del WTI por debajo de $90, el precio del Brent por debajo de $93, ambos muy por debajo de los $100 y lejos todavía más de los $110 que vimos en los momentos más complicados. Así que el combustible también nos está diciendo que hay una convicción de que se va a llegar a un acuerdo de paz. Los precios son los mismos precios que teníamos cuando empezó la guerra, que era un momento donde se suponía o se quería creer que la guerra iba a ser breve y que su resolución iba a llegar rápido. Ahora estamos en los mismos precios. Uno podría pensar que volvimos a recuperar la idea de que lo que queda de conflicto es un tramo relativamente corto. No hemos vuelto a los niveles iniciales del conflicto y difícilmente con un acuerdo de paz volvamos a ver los precios que teníamos a principio de año, que eran muy bajos, 60, $65, de un mercado que estaba muy bien abastecido, a pesar de las restricciones que implicaba, que imponía la OPEP. Muy difícil volver a esos niveles porque la recuperación de la producción en las zonas afectadas va a llevar algún tiempo, la recuperación de la navegación va a llegar a algún tiempo, hay problemas de logística, etcétera. Es decir, no vamos a volver a la situación inmediata anterior a la guerra, pero sí podemos descomprimir y colocarnos a un nivel, digamos, más cercano a los $80 por por un tiempo. La curva de futuros ha mostrado siempre en los mercados de energía una perspectiva de que esto se iba a arreglar pronto y los precios iban a converger, iban a bajar a los niveles de $80. Así que en el fondo, a pesar de que las promesas de Trump no se han cumplido, de que siempre promete una salida rápida, los mercados están funcionando en línea con esa previsión, sin una gran demanda de que esto ocurra ya, de inmediato, con un cierto margen de tolerancia, porque todavía hay inventarios, todavía de alguna manera el mercado se puede acomodar. Esta es la disrupción más grande del mercado de energía, pero es una crisis relativamente tenue. Los mercados de bonos, que fueron los que se empezaron a preocupar más por la suba de la energía y por el horizonte hacia adelante, a diferencia de la bolsa, que tenía una visión tremendamente pujante sobre el futuro, lo que hemos visto es que los mercados, toda la curva del tesoro, subió primero un cuarto de punto, después yo diría medio punto, 60 basis, desde lo que es el tramo más corto de 2 años, que hoy está alrededor de 4,15 contra tasas de Fed Funds que operan entre 3,5 y 3,75, es decir, la tasa de 2 años le está señalando a la Fed que el camino de las tasas cortas, que ve compatible con esta situación, es hacia la suba, y las tasas más largas, 10 años, 30 años, también han subido primero medio punto, poquito más. La tasa de 30 años por primera vez llegó a 5% desde 2007, superó ese nivel y con los últimos anuncios hubo una descompresión parcial porque la inflación ya se lanzó, tiene una inercia, va a haber que combatirla, así que mientras que los precios de la energía han bajado a los niveles de cuando empezó la guerra, las tasas largas han bajado, pero no a los niveles de cuando empezó la guerra, porque lo que hoy tenemos es también una guerra contra la inflación. La inflación ya se ha desatado y aún si los precios de la energía se mantienen estables, hay una inercia con la cual combatir y los mercados de bonos, que obviamente sufren la inflación de una manera directa porque no tienen una protección, entonces han bajado, pero relativamente menos. La navegación por Hormuz, en principio, si uno mira las imágenes satelitales, es prácticamente nula desde la semana pasada. Hay algunas fuentes que señalan que en pequeños barcos, etcétera, hay una parte de la producción de petróleo que se sigue trasvasando y que sigue pasando por Hormuz. Eso es posible, hay muchísimo contrabando en esa zona.
Hay una parte de la producción que sale por vía terrestre, es decir, hay maneras de esquivar esta restricción, pero son relativamente pequeñas y no cambian la ecuación final. Acá están faltando de los 22 millones de barriles de flujos diarios que pasaban por Hormuz, por lo menos están faltando unos 14 millones, que es un número muy importante. Entonces, hay una solución para Hormuz, esa es la clave, básicamente, de la guerra. No quiere decir que no haya temas importantes aparte de Hormuz que resolver. Los hay. La suerte del programa nuclear iraní, del uranio enriquecido, el apoyo de Irán a los grupos proxies que operan, son muy agresivos en toda la región, Hezbollah, Hamas, los hutíes. Hay muchos temas en discusión, pero no son temas que se vayan a solucionar más allá de algún compromiso que se tome en el corto plazo. Remover y recuperar el uranio enriquecido que está bajo los escombros, en la ruina de lo que fue el ataque de Estados Unidos en junio del año pasado, es algo que hay que hacer con equipos técnicos, con gente en el terreno, obviamente en condiciones de paz, y eso va a llevar muchísimo tiempo. Lo que es urgente es darle una solución a Hormuz. Eh, Esto está claro. La discusión central se basa en este tema y el arreglo de paz solo va a venir cuando este tema esté resuelto. La semana pasada, Trump amenazó a Omán, que es el otro país que con Irán ribereño al estrecho. Omán es un país con una diplomacia muy cauta, que evita encontronazos, pero que en esta situación coincide con Irán en aprovechar la derivación de los acontecimientos y en plantear que tienen derecho a administrar la navegación del canal del estrecho, cosa que, vuelvo a repetir, antes de la guerra era libre, pero ahora hay una realidad y en esa realidad Oman se quiere montar compartiendo con Irán la administración del estrecho y Estados Unidos está en principio en desacuerdo y hemos visto que este es el tema de la discusión y que es un tema de ardorosa discusión por la amenaza que le hizo Trump el jueves pasado a Oman diciendo, si no entienden que no se puede cobrar un peaje en esa zona, los vamos a volar por los aires, etcétera. Y después el secretario del Tesoro, Bessent, también le habló directamente a Oman con una amenaza de sanciones. Lo que está señalando es que ahí está el nudo de la discusión. Lo curioso es que Trump, que como les dije ha sido el relator oficial de esta guerra desde el día uno, no es un tuit, en un posteo en Truth Social, que es la red que él utiliza, en algún momento planteó lo que ahora están planteando Irán y Omán. Les dijo en esa postura a Gran Bretaña y a los demás países de la NATO, básicamente, que se habían negado a participar de la guerra, que tenía una sugerencia para ellos. Esto es del 31 de marzo. Si necesitan petróleo y gas, una alternativa que Trump les ofrecía es que se lo compraran a Estados Unidos, que tiene mucho petróleo y tiene mucho gas. Pero si no querían comprarlo, entonces que se armen de coraje, que vayan al estrecho y que tomen ellos el petróleo y el gas, ¿no? Estados Unidos ya hizo la guerra, ya triunfó en la guerra, Irán está destrozado, la parte difícil está hecha, dice Trump, busquen ustedes en la región por su cuenta el petróleo. Esta es una posición obviamente inconveniente para los intereses de Estados Unidos y por eso esto fue o quedó como un exabrupto y no como la posición oficial de Estados Unidos. Pero básicamente lo que Irán y Omán están diciendo, perfecto, nosotros vamos a hacer un régimen de navegación, vamos a cobrar un fee y vamos a permitir que los buques que nosotros seleccionemos, nos parezca que no son una amenaza para nuestra seguridad, los buques mercantes, los militares no van a poder pasar por la región, nosotros les vamos a cobrar un fee y vamos a asegurar que la navegación sea plácida por esa región. Es decir, la respuesta a este posteo de Trump es la postura que están discutiendo Irán y Omán
ardorosamente con Estados Unidos, porque es obvio que Estados Unidos no puede permitir ese retroceso, porque significa una derrota en términos geopolíticos muy grande. Esta es una región donde Estados Unidos tiene una preeminencia, una presencia muy importante. La región ya no es tan decisiva en la provisión de petróleo y gas como lo era en el pasado, gracias a la revolución del shale. Es verdad que Estados Unidos ahora es un exportador neto de crudo, antes no lo era, depende mucho menos de lo que suceda en esta región. Este es un petróleo y un gas y suministros que fundamentalmente compra Asia, en menor medida Europa, pero eso no quita que no haya un interés geopolítico estratégico vital en la región. Estados Unidos tiene bases en muchos de los países, esas bases estaban supuestas o se suponía que le iban a proveer seguridad a esos países frente a una amenaza, la más concreta era la de Irán, y lo que hemos visto en esta guerra, que lejos de proveerle seguridad, Irán ha atacado con mucho éxito esas bases y Estados Unidos no ha podido defender. Si Estados Unidos se retira de esa región, los países que son sus aliados van a quedar y que están en el fondo, digamos, del estrecho, van a quedar a merced o van a quedar con la necesidad de negociar con Irán. A lo mejor buscan un broker para hacer esa negociación y el broker que va a ocupar el espacio que tenía hasta antes de la guerra de Estados Unidos, el candidato natural es China, que puede negociar y tiene buena relación con todos los países. Con lo cual la guerra terminaría de hacerle caso a este posteo de Trump, paradójicamente con China ocupando el rol que antes de la guerra tenía Estados Unidos en esta zona y ustedes comprenderán que esta no es una solución viable. La solución del peaje, increíble o no, en el 9 de abril, Trump también la propuso hacer un joint venture entre Estados Unidos e Irán, cobrar por el pasaje por el estrecho e incluso hizo el comentario, en términos coloquiales, de que hay mucho dinero que se puede hacer con esa opción. Obviamente, otro exabrupto, pero digamos, esos dos exabruptos señalan muy claramente qué es lo que está en juego y en última instancia esto es lo que está pidiendo Irán. En el fondo, Irán ha dicho, este vocero que habló el viernes, de que no se trata de un peaje, la solución va a venir por el lado de un cobro de un fee o de una comisión por el mantenimiento, por la seguridad y por los servicios, por la navegación por el estrecho de Hormuz. Nada de eso se cobraba ni hacía falta antes de la guerra. ¿Qué antecedente hay para buscar una solución en estos términos? Turquía desde 1934 tiene un tratado, el Tratado de Montreux, que le permite cobrar servicios de faro, de rescate y de mantenimiento a los buques que navegan por los estrechos del Bósforo y de Dardanelos. Una solución más viable para Estados Unidos sería que este régimen lo administrara una coalición de países en vez de Irán y de Omán, y probablemente el core de la discusión hoy esté situado alrededor de este tema. En el fondo, la tregua puede durar muchísimo tiempo, el ánimo de escalar esto a la violencia militar está muy acotado, ha bajado enormemente. Uno puede imaginar que antes de llegar a un acuerdo de paz, a lo mejor hace falta para que las partes entiendan el costo de oportunidad de no hacer un acuerdo de paz, a lo mejor hace falta algún episodio extra, alguna iteración más de violencia, de ataques, etcétera, pero lo que hemos visto es que no hay tampoco por esa vía mucha predilección, porque Estados Unidos le puede causar enorme daño a Irán, pero Irán puede replicar causándole un enorme daño a los aliados en la región de Estados Unidos, e Irán tiene dos cartas bajo la manga, con las que ha amenazado pero no las ha utilizado, puede bloquear a través de los hutíes el acceso al Mar Rojo, que es una vía alternativa a través del estrecho del Bab el-Mandeb. Eso no lo ha hecho, es una amenaza latente, lo podría hacer ahora, o podría cortar los cables submarinos que transmiten datos e internet y que pasan por el estrecho de Hormuz, por el territorio de Omán. Podría hacer una intervención, cortar esa
comunicación y generar un daño enorme. Es decir, si bien Irán podría recibir un daño muchísimo mayor que el que puede causar, el daño que puede causar Irán es realmente considerable y creo que las partes han entendido que es mejor dejar esto donde está y buscar una solución por otro lado. El problema es encontrar esa solución y yo diría que el problema básico, en el fondo, es encontrar una solución que Trump pueda vender como una victoria para su frente interno, que no sea una humillación, que parezca algo mejor que el acuerdo que firmó Obama con Irán en el 2015 y que en el 2018 Trump canceló criticándolo acerbamente y criticando los pagos que hizo Obama fruto de ese acuerdo a Irán, que es el otro tema, como hemos visto, en discusión sobre la mesa. Es decir, quizá lo que falta para un acuerdo de paz es encontrarle una manera, una narrativa, una manera, una forma de presentación que maquille lo que ha sido un desacierto estratégico muy grave de Estados Unidos y lo presente medianamente como una victoria. En ese sentido, Irán, lejos de complicar a Estados Unidos, debería facilitarle una solución a Trump, porque lo que se estaría llevando de la mesa de negociación sería algo de lo cual carecía antes de la guerra, que es básicamente el control estratégico de Hormuz. Desde el punto de vista de Irán, uno podría decir que perdiendo la guerra habría ganado la negociación. Y es muy difícil que no gane la negociación cuando tiene el elemento vital, que es el leverage que le da Hormuz. El problema de que esto se mantenga indefinidamente es que, si bien evitamos la destrucción grosera o más fuerte que genera la guerra y que vimos en acción en marzo, lo que no se evita es la crisis de energía o la disrupción de energía. Y a medida que pasa el tiempo, nos acercamos a un umbral que las compañías petroleras nos están alertando que puede ser crítico. Gente de Chevron, gente de Exxon, de Vitol, de muchas compañías petroleras están diciendo, estamos en esta situación donde la crisis no es tan grave porque estamos consumiendo inventarios. Por ejemplo, el vicepresidente Neil Chapman de Exxon está diciendo, estamos en niveles que en 2 o 3 semanas van a pasar a ser críticos y nuestros modelos nos señalan que en esas circunstancias el precio del petróleo no va a ser, estamos viendo ahora, sino que se va a disparar fuertemente y está hablando, por ejemplo, de precios de 150 $160, vis a vis los precios alrededor de $90 que estamos viendo ahora. Es decir, las compañías lo que ven es que hemos consumido inventarios, nos estamos acercando a un nivel de estrés operativo. Ese nivel de estrés operativo a este ritmo de consumo sería alcanzado en este mes de junio y después nos precipitaríamos a un nivel ya piso, empieza a generar problemas en el funcionamiento de toda la industria y que por ende podría generar subas de precios mayores. Los mercados, mientras las empresas están y los expertos están hablando en estos términos, los mercados están ignorando estas advertencias. Uno podría decir apostando a que finalmente haya un acuerdo precisamente para evitar la gravedad de esta crisis. Trump tiene elecciones, Trump ha cometido acá un error muy grande, pero sería devastador que ese error se refleje en un salto adicional del precio de la energía. Cuando empezó la guerra, el costo del galón en Estados Unidos era inferior a los $3, alrededor de 2,90, 2,98. Hoy está en 4,30, 4,40. Pero si los precios del barril se dispararan, como advierten las compañías, iríamos cómodamente por arriba de los $5. Ya estamos en la primavera en Estados Unidos. Tuvimos la semana pasada un feriado, un día lunes. La gente en Estados Unidos toma el auto, aprovecha el fin de semana largo y ahí advierte con toda claridad
el salto en el precio de los combustibles y queda muy claro que no se puede achacar esto a Biden o a los que tuvieron antes, esto es de autoría total de Trump. Así que la situación internacional está muy basada en la expectativa de un acuerdo de paz que reabra Hormuz y que la crisis no llegue a tener la dimensión que nos está advirtiendo la industria, los expertos, eh, el Instituto Internacional de Energía. En paralelo, la semana pasada hubo una sorpresa adicional, eh, que es una fuerte repunte de la creación de empleo en Estados Unidos, después de un periodo de sequía importante, que el año pasado permitió que la Fed hiciera tres bajas de tasa de interés. Y lo que estamos viendo es que se recuperó la creación de empleo, se crearon 172.000 nuevos puestos, casi el doble de lo que se esperaba, se revisaron los 2 meses anteriores y la economía de repente está creando más de 100.000 empleos por mes, cuando no estaba creando empleos la segunda parte del año pasado. Y tenemos el impacto en precios generados por la suba de precios de la energía y la inflación que ya estaba el año pasado por arriba de la meta, en realidad está por arriba de la meta desde el año 2021, la inflación es superior al 2%. El año pasado con los aranceles, Trump generó un shock que se iba apagando este año y ahora con la guerra hay un shock adicional. La economía está creciendo al 2%, según opina el consenso de los economistas. El pronóstico en tiempo real de la Reserva Federal de Atlanta es 3%, o sea que la economía está muy firme, eso ya lo sabíamos. Ahora la economía está creciendo, el mercado laboral se ha recuperado y se acopla a esta solidez. Vemos presiones inflacionarias importantes. Si miramos un informe que sigue el curso, la evolución de la industria manufacturera, vemos una gran cantidad de commodities que han subido varios meses ya en precio, ningún commodity bajando y varios commodities en una situación donde no solo los precios están subiendo, sino que hay una escasez física de estos productos. Y si recordamos lo que decían las compañías, en 2 o 3 semanas, si no hay un acuerdo y si no se restablece el flujo de mercaderías por Hormuz, la energía también podría estar en esa situación. Con la inflación en abril, variación interanual en 3,8%, con la probabilidad de que en mayo haya subido eso un escalón más y que tengamos ahora una inflación en el orden del 4% contra el 2% que es la meta, es claro que el cambio de guardia en la Reserva Federal, donde ha asumido la persona que eligió Trump, Kevin Warsh, reemplazando a Powell, que fue un adversario de Trump desde el momento prácticamente en que Trump lo eligió. Es decir, Trump lo eligió a Powell, se equivocó con Powell porque Powell fue independiente, lo eligió a partir del 2018. Powell subió las tasas agresivamente en el 2018, la relación entre ambos se rompió, Powell cumplió con su trabajo, ejecutó una política monetaria independiente en una Fed independiente. Ahora Trump ha buscado un sucesor, con mucho cuidado, ha puesto a Kevin Warsh, que probablemente haya prometido bajas de tasas en algún momento. Fue elegido Warsh antes de la guerra, va a ir ahora después de la guerra y con esta dinámica inflacionaria muy fuerte que la ha generado el propio Trump, porque si hay algo que ha generado la guerra ha sido de alguna manera arruinar todos los planes de paz que tenía Trump en el sentido de presionar por la baja de tasa de interés, de tener una menor inflación, de tener precios de la energía más bajos, de tener una caída. Desde el día uno, él dijo, él prometió en campaña en los precios de la canasta de consumo básico, nada de eso se pudo mantener y la guerra opera en contramano. Y ahora
que ha conseguido instalar a Walsh. Walsh asume en una Fed que lo que enfrenta es el temor a la inflación que ha regresado con virulencia y en la principal razón para no subir las tasas o para bajarlas, como se hizo el año pasado, que era la situación del mercado laboral, parecería haberse arreglado. Así que hacia adelante parece bastante claro que lo que la Reserva Federal va a tener que hacer es acompañar la suba de tasas que ya ha ejecutado el mercado de bonos. En el corto plazo tenemos una reunión la semana que viene. En esa reunión la agenda que ha quedado pendiente es de fácil resolución. La política monetaria actual tiene un sesgo hacia la baja de tasas y la reunión lo que podría generar es la remoción de ese sesgo, quizás anunciar un sesgo hacia la suba de tasas, pero manteniendo las tasas de interés. Ahora, a partir de julio, es muy probable que haya que definirse hacia una postura que involucre una suba de tasa de interés. La reunión de julio está pautada para 28 y 29 de julio, así que es muy probable que para esa fecha nos quede claro cómo se ha resuelto la guerra en Irán, el acuerdo de paz y la situación de Hormuz. Y con ese dato en la mano, si ha habido paz, si ha habido un restablecimiento de Hormuz, y si fruto de ese restablecimiento los precios de la energía han bajado otros 5 o 10%, es probable que Walsh pueda navegar esa situación manteniendo todavía las tasas de interés. Pero si ese no es el caso, el camino natural es seguir el ajuste que ya han hecho por su cuenta los mercados de bonos o los mercados de títulos del Tesoro, que como les decía antes, han subido más de medio punto y después con la promesa del acuerdo de paz han bajado algo así como un cuarto de punto. Si el acuerdo de paz se concreta, la curva del Tesoro también se va a moderar y ahí se podrá navegar esto sin tomar decisiones drásticas. Pero si no es el caso, claramente la Fed va a tener que subir las tasas en un contexto donde si uno permite que la crisis de energía se despliegue plenamente, vamos a tener el peor de los dos mundos. La crisis de energía, la escasez de energía, afectando lo que es la evolución de la economía, que por ahora, como hemos visto, es muy pujante, pero si falta energía va a haber que ajustar eso, y teniendo una suba de inflación que ya hemos visto que es importante, pero que podría ser mucho más importante si los precios del crudo se van a 150 o $160. Esto es para la parte internacional. Obviamente quedamos abiertos después a las preguntas que pudiera haber. Y déjenme hablar un poquito de Argentina, diciendo que estamos en una situación donde hemos mejorado en el frente externo, que era yo diría, el talón de Aquiles, la parte más débil del plan. Ahí ha habido una mejora muy clara. Ha habido muchas mejoras en el área de la gobernabilidad. Claramente, Milei, que tenía una posición en el Congreso con muy pocos legisladores, ahora tiene una posición dominante en el Congreso. El año pasado la duda era si se podía defender el veto presidencial. Tuvimos una semana donde 3 veces se dio vuelta el veto presidencial y eso requiere la misma cantidad de votos para que los que se necesitan para llevar al presidente a juicio político. O sea que teníamos una situación ahí muy debilitada y hoy hemos visto, a partir del triunfo de octubre, que el gobierno ha conseguido además sumar legisladores. El partido peronista ya no controla el Senado. El gobierno tiene los legisladores para sacar reformas claves, para conseguir la aprobación del presupuesto. En el periodo de extraordinarias hemos visto un despliegue extraordinario del gobierno sacando leyes como nunca se vio. Es decir, ha habido cambios después de la elección de octubre muy fuertes, pero esos cambios se han visto empañados básicamente, yo diría, por la interna del propio gobierno, en una situación de fortaleza. La interna del propio gobierno ha complicado las cosas. Y uno diría que la apuesta del gobierno ahora, la ha explicitado el ministro Caputo, es que la economía se lleve puesta a la política, es decir, que los resultados del plan, desde el punto de vista económico, den vuelta a esta situación. Hoy no estamos en condiciones de decir que esto va a ser efectivamente así, estamos en una recuperación.
en un nivel de actividad amesetado y lo que el gobierno espera es que de acá a la elección, y falta mucho tiempo para la elección, quede claro que la recuperación viene con mucha fuerza. Así que estamos en una situación política que se ha complicado como derivación de la interna. Cuando el gobierno controla el Congreso como no lo controlaba en los dos primeros años, cuando ha logrado pasar reformas claves y cuando ha corregido el otro punto delicado que era la falta de dólares. El gobierno ha acumulado desde que decidió comprar dólares de forma metódica en el mercado de cambios. Esto es a partir de el primer día hábil de enero. El gobierno no ha dejado ninguna rueda sin comprar dólares. Como ustedes saben, ha llegado a acumular 10.000 millones de dólares, que era el piso de acumulación. El gobierno dijo, o el Banco Central se comprometió a comprar dólares y con un programa que pensaba que podía tener un piso de 10.000 millones y un techo de 17.000, ha cumplido el piso antes de llegar a la mitad de año. Esto costó muchísimo que el gobierno lo quisiera hacer. El fondo presionaba por esta decisión. El gobierno no estaba nada convencido. El gobierno, en el programa con el fondo, en sucesivas revisiones, cumplió los objetivos y las metas del programa, salvo en lo concerniente a acumulación de reservas, así que ahí estaba en offside. Milei no quería comprar dólares, no quería subir el tipo de cambio con esas compras. En algún momento se discutió comprar dentro de la banda. El gobierno claramente dijo que no lo iba a hacer el año pasado, así que esto no es una iniciativa que le haya brotado al gobierno, sino después de mucho bregar con el fondo, con el mercado. Yo diría, todo el mundo le pedía al gobierno esto. Recién en diciembre, después de la elección, después del susto, uno diría, que supuso la elección, después de la derrota en septiembre en la provincia de Buenos Aires, el gobierno aceptó modificar las bandas y aceptó empezar con este programa de compras. Y la verdad que lo inició, iniciado el año, lo ejecutó de una manera sistemática, yo diría ahora con gusto. El programa estaba diseñado para comprar dólares a partir de la remonetización de la economía y para facilitar la remonetización de la economía. La verdad que el gobierno ha comprado 10.000 millones de dólares en un tiempo más breve que el que consideraba probable. Lo ha hecho en un contexto de caída de las tasas nominales de interés en pesos, de tasas de interés reales negativas para el depositante, es decir, no ha necesitado subir las tasas de interés para comprar los dólares, todo lo contrario, las tasas habían subido enormemente el año pasado, fruto de la incertidumbre electoral, de las derrotas sucesivas en el Congreso que sufría Milei, de la posibilidad de que eso terminara en un descalabro después de la derrota en la provincia de Buenos Aires. Es decir, que ahora se están comprando dólares en cantidad sistemáticamente, 10.000 millones antes de tiempo, las tasas de interés están bajando, la economía tampoco se está remonetizando, el gobierno no está emitiendo pesos en forma neta, compra, emite pesos, después esos pesos se absorben, la base monetaria en términos nominales cayó en lo que va de 2026, el M2 transaccional, que es la definición supuestamente de agregado monetario que sigue la política monetaria, supuestamente, porque en el fondo lo que uno ve es ahí que tampoco está muy claramente definido cuál es el agregado eh, que, a- que atiende la política monetaria, pero también esa definición está cayendo, 3,6. Uno podría decir, quizá el dato más alentador es ver un repunte en los últimos días o en los últimos 30 días, que a lo mejor señala un comienzo, un proceso de monetización que hoy está ausente y que de producirse va a facilitar todavía una compra mayor y una recuperación de la economía. Es decir, el gobierno ha comprado los dólares
en condiciones que no son las que había previsto en términos de monetización, con una gran relajación en términos de tasa de interés después de los picos que vimos el año pasado, obviamente con un problema de arrastre de la mora crediticia que hace que esto sea muy conveniente. El dólar, el Banco Central compraba dólares y los dólares se iban rápidamente porque había que hacer pagos, pero en lo que va del año, cuando todavía no habíamos llegado a los 10.000, había retenido en reservas 7.000 millones. Esto lo que señala es que no solo el gobierno está mejorando la balanza de pagos por el lado de la compra de dólares, sino que hay otras fuentes que al unísono están mejorando. Estamos viendo la mejora en la balanza comercial, estamos viendo un salto muy importante en las exportaciones. La propia guerra es un shock en términos de intercambio favorable, es un shock de ingresos, porque muchos de los productos que nosotros vendemos son los que están en el core de la crisis, han subido de precio. Las importaciones han dejado de caer, lo que señalan que se ha estabilizado actividad e insinúa, digamos, algún repunte, pero el salto de las exportaciones es más fuerte, la balanza comercial ha mejorado, hemos tenido una muy buena cosecha, que es algo que claramente ha facilitado este ajuste, pero si miramos por el lado de la cuenta de capital, estamos viendo los proyectos del RI que se siguen sumando, que se empiezan a ejecutar, y la posibilidad de tener algo todavía más ambicioso en el Super RI apuntando a data centers o actividades, digamos, que no se desarrollan en Argentina. Esa es otra fuente de dólares independiente de la balanza comercial, independiente de la compra de dólares día a día sistemática, y el gobierno sigue muy interesado en conseguir que los dólares del colchón se integren al sistema y está tratando de ajustar lo que hasta ahora no ha funcionado de la ley de inocencia fiscal. Es decir, la principal objeción que había a la viabilidad del plan, sobre todo en el exterior, era comprendiendo que el celo fiscal era verdadero, que los resultados fiscales habían sido muy impresionantes, muy rápido, y que cuando se complicaba la situación fiscal o se atascaba el nivel de actividad, el gobierno seguía priorizando el resultado fiscal de caja, obviamente. Esa parte no tenía objeciones. La duda era sobre cómo iba a ser el gobierno para conseguir los dólares, porque en los momentos de dificultad los dólares los había provisto los organismos internacionales, el fondo, digamos, y que ya era el principal acreedor de la Argentina y la Argentina el principal deudor del fondo. El año pasado tuvo esa intervención fundamental del Tesoro de Estados Unidos, o sea, el apoyo de Trump y Bessent. El punto que quedaba para este año es que Argentina ya había usado muy generosamente los prestamistas de última instancia, el swap activado con China. En el fondo, este era un programa que estaba sostenido eh, por aportes del fondo, de China, de Estados Unidos, y no quedaba claro que el programa se pudiera sostener por sí mismo. Y lo que hemos visto en lo que va del 2026 es que efectivamente el programa ha madurado y ahora puede generar los dólares y no necesita en principio esos apoyos. Los swaps que estaban activados, digamos, la utilización eh, de los swaps y de la asistencia se ha revertido. A Estados Unidos el apoyo que nos dio en el periodo electoral se le pagó muy rápidamente en enero. La parte activada del swap de China se ha reducido porque han entrado dólares de reservas de todas estas transacciones. Es decir, ha habido una mejora muy grande, muy fuerte de la situación externa, y lo que uno ve hacia adelante es que van a empezar a madurar muy rápidamente muchos de los proyectos, sobre todo los de vaca muerta, y eso prometen engrosar la cantidad de dólares de una manera muy importante, sobre todo el año próximo. Así que el gobierno, además de no querer comprar dólares, ahora quiere comprar más dólares que los que le pedía el fondo. Es decir, estos 10.000 millones de dólares no agotan el programa,
el gobierno va a seguir comprando, espera llegar ahora al techo del programa, a los 17.000 millones, y Caputo ha dicho, haciendo quizá una proyección lineal que uno puede considerar demasiado ambiciosa, que se podría llegar a 24.000 millones, pero es claro que esta es una vía que no estaba contemplada y que va a proveer muchos más dólares que lo que estaba previsto que proveyera Wall Street en la colocación de deuda que el fondo imagina que se estableció el año pasado. Pero la Argentina, como todos saben, no quiso acudir a Wall Street porque la tasa de interés que le pedía Wall Street le pareció muy alta. Esa alternativa sigue estando disponible y es muy probable que se ejecute en la segunda mitad del año porque dadas estas mejores condiciones, sobre todo si hay un acuerdo de paz que descomprime las condiciones financieras internacionales, es probable que la Argentina tenga también una oferta para colocar deuda en los mercados internacionales, quizá no una cantidad muy grande, quizá un plazo que haya que acortarlo, pero también a tasas de interés que a la Argentina le parezcan razonables. Es decir, hoy la ciudad de Buenos Aires está endeudando en el exterior a un riesgo país de 300 basis, el riesgo país del soberano está más cerca de los 500, eso podría disminuir, pero ya estamos en una zona donde a todas estas mejoras en múltiples frentes de la posición externa, se le puede adosar también la posibilidad de volver a los mercados internacionales. La agencia Fitch no ha esperado a que la Argentina vuelva a los mercados internacionales para mejorar su calificación. Hay alguna expectativa de que alguna de las dos agencias más importantes, Moody's o Standard Poor's, hagan algún paso similar y uno podría pensar que si se descomprime la situación internacional va a ser más fácil coronar toda esta movida con alguna colocación de deuda que señale el regreso a la Argentina a los mercados internacionales, que es la parte, digamos, que nos falta. El frente externo se ha despejado y este es un resultado que no se esperaba con tanta contundencia ni con tanta velocidad, pero que no está siendo facturado porque lo que se ha complicado enormemente es la interna. Y uno llega a la conclusión que la interna es hoy el enemigo más peligroso que tiene el plan, que uno ha conseguido alinear a Estados Unidos, al fondo, la balanza de pago, la deuda, Georgieva, Trump, Besen, están todos, digamos, conformes porque si pidieron gobernabilidad y que acumularan dólares, que era lo que pedía Estados Unidos cuando hizo el apoyo el año pasado, están los dólares y está la gobernabilidad desde el punto de vista de los mecanismos institucionales formales. Pero lo que no está alineado es la propia interna. Hay un enfrentamiento entre Karina Milei y Santiago Caputo que es muy claro, y esta dinámica es una dinámica que genera mucha erosión, y entonces lo que estaba limitado a un enfrentamiento entre Karina y Santiago Caputo ahora incluye también la novedad de Patricia Bullrich abriéndose y marcando diferencias con el gobierno muy grande, es decir, que uno ve un terreno ahí donde el enfrentamiento, lejos de ser algo que está acotado y frenado, va generando una erosión y esa erosión va generando nuevas fisuras hacia adelante. Bullrich se destacó pidiéndole, desmarcándose y pidiéndole a Adorni que presentara la declaración jurada, que a lo mejor presenta esta semana o la próxima, pero ya ha pasado un mes. Esa posición fue muy dura, Milei quiere sostenerlo y lo ha sostenido Adorni, así que ahí Bullrich marcó una diferencia con Milei. La pelea entre Santiago Caputo y Karina tuvo un pico hace 2 semanas con la cuenta de Martín Menem. Caputo aprovechó un error en el manejo de las cuentas y puso de manifiesto que los ataques que recibía venían de Martín Menem. Todo esto lo que hace es erosionar el liderazgo de Milei. Quizás lo más visible sea a los jóvenes de la Fuerza del Cielo acusar a Karina o al sector de los Menem de venderle una especie de diario de Irigoyen y de mentirle al presidente. Y yo diría que la gran novedad es que Patricia además haya duplicado la apuesta, subido la apuesta con este affair que tiene que ver con los pliegos de los jueces, con la designación de los jueces. Es decir,
Estamos viendo, ya no como el año pasado, una situación que se complicaba por fuera del gobierno, en el Congreso, con proyectos donde derrotaban sistemáticamente la negativa de Milei, sino dentro del gobierno cambios muy, muy fuertes. Está claro que Karina Milei está siguiendo l- la campaña en contra de Santiago Caputo, pero prefiere hacer un impasse y tener una foto amigable con Patricia Bullrich para no complicar la cosa, y teniendo en cuenta que además Patricia Bullrich es una pieza fundamental para los resultados en el Senado, que fueron tan importantes en el periodo extraordinario. Todo esto ha generado un fenómeno extraño. Las elecciones son en octubre del 2027. La campaña debería arrancar en función de si se eliminan las PASO o no, recién después de la Semana Santa del 2027. La Argentina no es un país donde pensemos las cosas en muy largo plazo, así que una elección en 2027 falta una eternidad, hay un montón de cosas que pueden suceder en el camino, y sin embargo la elección la hemos traído ahora y la gente se pregunta si Milei le va a ir bien en la reelección o no. Si miráramos solamente el programa económico, esta mejoría del frente externo, deberíamos tener una posición más sólida, más convincente, pero esto se ha poblado de dudas, básicamente por esta erosión de la interna. Cuando uno mira encuestas y todo lo demás, sobrevive todavía la esperanza, que la bronca o el enojo, pero lo que no podemos calcular bien es qué daño va a generar esta erosión. Creo que en parte por esta situación el gobierno ha dicho con mucha claridad que va a mantener el cepo, los vestigios que quedan del cepo. Creo que en el fondo esto es también fruto de la experiencia de haber levantado el cepo para las personas, permitiendo un arbitraje bastante fluido el año pasado, que terminó generando una acumulación muy grande de dólares y la necesidad de que interviniera el Tesoro de Estados Unidos. Así que en contra de la prédica de eliminar todos los controles, todavía va a quedar el cepo. Milei ha dicho que vamos hacia un esquema de mayor libertad cambiaria y que sacamos no todo el cepo, sino el 95%. Hay un remanente que creo yo es una especie de seguro que quiere el gobierno tener por lo menos hasta la elección. Quizás en esta situación donde, visto desde el frente interno y de muy cerca a la política, uno ve mucha efervescencia. A la distancia, uno ve un inversor legendario como Stan Druckenmiller cambiando en su cartera posiciones de Google y Amazon y colocando Argentina. Y Druckenmiller tiene una posición central porque Kevin Walsh, por ejemplo, fue su socio hasta el año pasado en la sociedad que tiene de inversión Druckenmiller. Druckenmiller ha trabajado con Scott Bessent, es decir, Druckenmiller tiene un gran contacto con el mundo de las finanzas, pero además con quienes están manejando las finanzas internacionales o en Estados Unidos hoy en día. Y lo que uno ve es una actitud de tomar más riesgo argentino cuando acá hay una duda muy grande por la elección. La verdad que cómo vamos a llegar al 2027 no lo sabemos. Creemos que vamos a llegar mejor en términos del programa económico puro, pero con gran incertidumbre en la parte política, y eso puede debilitar enormemente al gobierno. Luis Caputo, el gobierno de alguna manera ha alimentado la noción de riesgo eh, K o Cuca, lo ha usado a su favor en la elección. Ahora Caputo está claramente en una campaña de decir que no hay ningún riesgo de ese plano, que Kicillof no va a ser presidente, y eso es cierto, pero que estamos viendo con Patricia, con Macri, es un cierto movimiento de gente aliada al gobierno que ha apoyado el programa de gobierno y que puede seguir ejecutando el programa de gobierno, pero que se está perfilando independiente, como previendo algún deterioro de Milei que le dé una oportunidad de reemplazar a Milei haciendo el mismo programa económico, pero cubriendo, digamos, alguna de sus desventuras. En el fondo, todo depende de Milei porque Milei está en una posición muy fuerte
Él es el que toma las iniciativas, los movimientos de Patricia Bullrich, con Adorni, con la designación de la jueza Micheli, en el fondo ha sido jugar con las negras después de que jugara Milei. Es decir, eh, llegar a la conclusión de que Milei jugó mal y salir ahí para marcar el error. Pero en el fondo, Milei no tiene enfrente a ningún adversario importante y si crecen es por sus errores y si Milei se maneja con éxito y con acierto, esas figuras quedarán en un segundo plano. Hay una estrategia que parece sugerir con mucha claridad el ministro Caputo, Toto Caputo, que es blindarse acumulando dólares y acumulando el apoyo o teniendo el apoyo de los gobernadores. Con la idea, además, de que esto hay que hacerlo ahora para evitar la incertidumbre y no esperar a 2027. Toto Caputo ha desmentido que él haya dicho lo que ha salido por varios medios, de que instaba al gobierno a hacer un acuerdo con una masa crítica de gobernadores, con 10 gobernadores. 10 gobernadores fueron los que acompañaron al gobierno en la Argentina Week en Nueva York, que fue muy exitoso. Y lo que plantea Caputo es llegar a un acuerdo ahora que les permita saber a los gobernadores que el gobierno no va a ir a competirles en la elección provincial y a cambio recibir el apoyo a nivel nacional. Si esto se concreta, los riesgos, digamos, de que Milei se complique la elección van a desaparecer ex ante. Ahora, esta es una propuesta que probablemente en el gobierno no tenga eco, porque esto es lo que proponía Santiago Caputo el año pasado y lo que Karina Milei no quiso apoyar. Así que ahí hay una vertiente y la otra vertiente, si esto no camina, más dólares van a hacer falta y si hoy hay cierta incertidumbre sobre el resultado electoral, y hay un enfrentamiento político encarnizado, se repite el año que viene, lo que Caputo con mucha lógica está diciendo es asegurémonos la fuente de financiamiento también del año que viene en gran escala y para eso lo que tenemos que hacer es continuar con las mejoras que hemos visto y acentuarlas. Y en ese marco creo que ir a regresar a Wall Street y mostrar que la Argentina tiene acceso para refinanciar el capital de su deuda que amortiza es una pieza clave. Así que en este esquema estamos. La apuesta en el fondo de Caputo es fortalecerse en el plano político, no tener un adversario que lo pueda horadar o atacar por la espalda, juntar los dólares necesarios para bajar el nivel de ansiedad y en última instancia el resultado que lo determine, la mejoría que él espera, que todos deseamos, que tenga la economía de manera tal de que esto se resuelva con una economía que haya bajado la inflación, que es la expectativa sobre los números que vamos a conocer esta semana, con una economía que empiece a mostrar mayor actividad, que es el otro elemento que deberíamos concretar en lo que resta del año, y con los RIGI, los programas que tienen mayor resultado previsto, vemos, etcétera, ya poniendo sobre la mesa resultados concretos, porque ya vamos a tener esas exportaciones a lo largo del 2027. Así que esa es un poco la idea. La economía ha mejorado enormemente, lo que parecía más difícil de resolver se ha resuelto. Milei tiene el dominio del Congreso, ha conseguido la Argentina acceder a dólares sin tener todavía que ir a Wall Street y lo que se ha complicado más es lo que parecería más sencillo, disciplinar la interna en condiciones que parecen ser muy favorables. Así que yo dejaría acá y abriría si hay espacio para las preguntas. Estoy dispuesto, digamos, a hacer la respuesta. Muchas gracias, José, por la exposición muy completa y abarcando los ámbitos internacionales y locales. Empezamos con algunas preguntitas rápidas del tema Dale. local. Hay una cuestión que es central para los argentinos, que es el tipo de cambio.
Y Sí, lo que estamos viendo de que en el mes de abril, creo, 2.300 millones compraron los minoristas, ¿sí? Las personas humanas. Eh, eh, la pregunta es, ¿el precio de hoy hace que la gente perciba que está barato y salga a comprarlo? ¿Y cómo crees que en el mediano plazo puede evolucionar el tipo de cambio, dado que está 20 y pico por ciento abajo del techo de la banda? sí. No creo que haya nadie que lo considere muy caro, ¿no? Al tipo de cambio, porque ha caído en términos nominales, en un contexto donde la inflación ha seguido subiendo. Así que yo creo que la gente tiene la noción de que el tipo de cambio está relativamente barato. Lo que no es fácil es tener el sobrante de pesos que permita esta operación. Y el cepo se mantiene para evitar que si las empresas tienen esa opinión, adquieran dólares. Así que yo creo que eso va a continuar, es parte, digamos, del esquema. Si los particulares no compraran dólares, el tipo de cambio sería todavía más bajo, ¿no? Claramente hay un cambio en los precios relativos que hay que ver si esto se puede sostener en el largo plazo. Yo, yo estaría más inclinado, sinceramente, a eliminar completamente las restricciones del cepo y entonces tener una visión más afiatada de dónde está un tipo de cambio que podríamos llamar de equilibrio. Hoy tenemos esa duda porque todavía hay restricciones y las restricciones son importantes. Además, me parece que en esta transición, si el tipo de cambio de equilibrio de un sistema sin controles es más alto que el actual, me parece que estamos dañando algunos sectores que después los vamos a necesitar, ¿no? Pero ¿cómo va a funcionar esto hacia adelante? ¿Cómo está armado? Como el techo de la banda está muy por arriba, es factible que tengamos un ascenso del tipo de cambio. Normalmente esperábamos eso con un patrón estacional muy claro, pero ojo que el patrón estacional empieza a cambiar a medida que vamos incorporando ya no solo los dólares del campo, sino dólares que van a provenir de oil and gas que no tienen esta estacionalidad. Así que yo creo que la discusión sobre el atraso cambiario es menos acentuada que la que teníamos antes. El fondo tiene la idea de que el tipo de cambio está por debajo del equilibrio, alrededor de un 15%, pero también admite, y por eso no es tan perseverante como era hasta el año pasado, también admite que si la Argentina ejecuta las reformas estructurales y los proyectos que están en marcha se concretan, admite que el tipo de cambio en el largo plazo puede ser no muy distinto del actual, ¿no? Entonces yo creo que nos vamos a mover en ese contexto. ¿Qué es lo que puede generar una compra mayor de los particulares? Es claramente el periodo electoral, ¿no? Creo que no es el momento para que eso suceda este año, a menos que las cosas se vayan enteramente de control, ¿no? Pero creo que el año que viene, en función de los arreglos y cómo se vaya dando la dinámica electoral, ahí podría haber una dolarización de cartera y un impacto más fuerte eh, en el mercado de cambio. Ahora ha quedado el techo muy lejos, con lo cual, sin tocar nada del sistema, vos podés acomodar eso sin necesidad de correr en busca de auxilio, ¿no? Sinceramente yo creo que si el gobierno blindara, apaciguara a la interna, cosa que creo que es lo que no va a suceder porque me parece que eso no está en su código genético, lamentablemente, pero si se blindara con apoyo de ciertos gobernadores de manera tal que la aritmética de una derrota no tuviera espacio, ¿no? Y siguiera acumulando los dólares que puede acumular hoy, a pesar de que los particulares compren a este ritmo, me parece que ahí llegaríamos a una situación donde también la suba del tipo de cambio no nos ponga contra la pared o una situación de crisis. En el fin de semana, Gersunov escribió un artículo diciendo de Sí, que si el tipo de cambio se pega al techo, tendría asegurada la reelección Milei, ¿no? Va en poco en sí, función a lo que está. si la economía se recupera,
y más sectores y esto derrama y vemos una recuperación de ingresos reales, que es la parte que está más complicada, aún sin esas condiciones, creo que Milei tendría también la reelección, ¿no? Yo lo que lamento es que la interna está generando un ruido y un costo y una sensación de fragilidad que es real, ¿no? Que se podría suprimir, ¿no? Uno podría pensar que, sobre todo si hay un acuerdo de paz, el riesgo país podría bajar de una manera bastante importante. Pero ya vimos el año pasado que estos problemas políticos pueden llevarnos en muy corto plazo de una situación donde el riesgo país está controlado a por arriba de 1.000 puntos, 1.500 puntos. O sea que creo que esta incertidumbre política está en el corazón del propio gobierno, es un elemento tremendamente dañino, porque hoy las cosas pueden estar bien, pero claramente si hay un desmembramiento del gobierno en plena campaña, eso va a generar un salto muy negativo a las expectativas y de difícil contención. Hoy uno de los factores que quizá está reaccionando mucho menos es la remonetización de la economía. Cuando uno mira la evolución del M2 transaccional, Sí. claramente en términos reales viene despacio, ¿no? ¿Qué Eso haría viene mucho falta? más despacio de lo que uno se imaginaba. Uno puede decir, a lo mejor acá hay elementos del cambio tecnológico que están generando alguna influencia. Yo creo que hubo un error muy grande del gobierno el año pasado con las LEFIs y con el manejo de este tema, ¿no? Creo que la combinación lógica es una política fiscal muy restrictiva y una política monetaria mucho más laxa. En cierta medida el gobierno está intentando eso, permitiendo la baja de la tasa de interés. La verdad que hay una destrucción de la cantidad nominal de pesos, que eso es difícil de entender. Creo que esto está basado en las licitaciones y en la absorción a través de las colocaciones de deuda de cantidades mayores que las que vencen. Y me parece que si no tuviéramos ruido político, lo que podríamos intentar es renovar menos de lo que vence, dejar más pesos y viendo qué efecto, qué ocurre con esos pesos, ¿no? Sobre todo si no le metiéramos al sistema un ruido político innecesario. Pero creo que vamos a ir por ahí y lo que tendríamos que ver es algún proceso incipiente, a lo mejor no tan fuerte como imaginaba de remonetización, que cabía esperar por la reducción de la inflación, etcétera, pero en la medida que esto pase a una remonetización, a que sea suave, también más fácil es acomodar todo el esquema sin impacto dañino en tipo de cambio y con más impacto favorable en el gasto y en la recuperación. Que baje la inflación también es importante y es importante, creo yo, que los ingresos dejen de deteriorarse y poder empezar a mejorar un poco. En el medio nos hemos quedado del año pasado con un lastre que es la mora crediticia, ¿no? Y la mora crediticia hay que remediarla y eso también lleva tiempo y eso va a hacer que la recuperación sea más lento que lo que hubiera sido necesario, porque creo que hubo un salto y un manejo político muy agresivo y eso tuvo un impacto muy fuerte y ahora hay que saldar esa parte de la mora. Una tasa real muy alta. Ahora estamos con tasas negativas, o sea, hemos desmontado eso, pero hay que resolver, digamos, un boom de crédito muy joven se arruinó muy rápido también, ¿no? Pero pensá el salto que tuvo, no sé, un descubierto y totalmente descorrelacionado además con la marcha de la economía, porque saltaron las tasas nominales, pero la tasa de inflación no había pasado nada, con lo cual fue toda una factura real imprevista, un golpe muy grande. En un país donde siempre todos estamos pensando que las cosas van a ir mal, esa situación llevó a observar que después de una mejoría muy sostenida, esto igual se podía deteriorar en muy poco tiempo, ¿no? Y eso creo que es digamos, el costo que tuvo la campaña electoral del año pasado y ciertas decisiones que creo yo las tomó el presidente, porque es lo que ha escrito sobre las LEFI y que creo que el equipo económico obviamente veía que no eran convenientes. Así que es importante que el equipo económico pueda colocar su view y que la estrategia política no dañe la marcha del programa económico, porque ya el programa económico, la ventaja que tiene
es que ya hace 2 años que está instalado y algunas de las cosas que requerían una maduración empiezan a madurar, ¿no? Y el año que viene ya vamos a ver todavía más dólares, vamos a romper, me parece, la estacionalidad de la oferta de dólares, varios elementos positivos que uno debería dejar funcionar y que creo que podrían cambiarle la cara sin necesidad que el tipo de cambio suba, como dice Gerchunov, permitiéndole a más gente participar, digamos, de la bonanza que se ve. En 2026, ya no hablemos de 2027 porque empieza el riesgo electoral y demás. ¿Te quedas en pesos o te pasas a dólares? Yo creo que esto va para el lado de los pesos, salvo que se dispare, que pongamos en duda la cohesión del gobierno de una manera que obligue a refugiarse en dólares, ¿no? Eso podría haber pasado si la reacción a Patricia Bullrich hubiera sido enormemente beligerante. Pero ahí en esa foto de Karina, con Patricia Bullrich, en la misma abstención, porque Patricia Bullrich al final no votó, digamos, el pliego de Micheli. Creo que lo que vemos es una intención de no llevar esto todavía a niveles mayores, pero no sabemos dónde va a terminar. Bien, atento a la hora, te llevo un poquito a algunas cuestiones en el mercado internacional. En este contexto de conflicto latente y demás, ¿cómo ves el precio del dólar a nivel internacional versus las monedas principales y también las emergentes? El dólar ha sido un blanco, la licuación del dólar, el dólar ha estado, creo yo, puesto ahí en la mira como una moneda que se iba a derretir. Hay que tener en cuenta que esto sucede en una película donde el dólar tiene un valor relativamente alto, así que la pérdida de valor del dólar es dentro de todo natural. Pero se pensaba en un dólar, en una destrucción plena, y lo que hemos visto es que eso es exagerado. Y lo que ha cambiado en estas nuevas condiciones es que la Fed ha dejado ya de tener como horizonte una probable baja de una, dos, tres bajas de tasas en su programa monetario y va a pasar a analizar, mantener las tasas, pero con un sesgo hacia la suba. Y eso creo que lo puede defender al dólar mucho más. En el fondo, como cuestión de fondo, el dólar no tiene sustituto. Eso es lo que le da una estabilidad mayor que la que surge de todos estos comentarios. No hay un sustituto para reemplazar el dólar de una manera convincente, y eso le da estabilidad. Esta semana el Banco Central Europeo va a subir las tasas, muy probablemente. Pero creo que acá el elemento a tener en cuenta es que si la Fed se va a embarcar también en una suba de tasas, o por lo menos va a vender un discurso de suba de tasas, eso lo va a sostener. Si hay un acuerdo de paz, uno esperaría a lo mejor mejoras en mercados emergentes, en mercados donde las tasas de interés son más altas que en Estados Unidos, fruto en parte de una menor demanda de refugio, de seguridad. Eso es lo que veo. En ese contexto del dólar, como comentas, y de tasas en toda la curva del Treasury para arriba, ¿qué impacto puede tener sobre los metales preciosos? El oro Lo que hemos fundamentalmente. visto es que el oro era la contrapartida de esa película donde el dólar se iba a derretir, y eso es cierto, pero en la medida que las tasas de interés bajaran. Cuando empezó a tallar la posibilidad de suba de tasas de interés, el rally del oro encontró su techo. El oro es una buena protección en condiciones donde se combina la incertidumbre con una política monetaria relajada que en el fondo no se asocia o no se preocupa por la incertidumbre que tiene el mercado. Pero ahora que la política monetaria debe responder, lo que hemos visto es que hay una cantidad de activos que en principio se pueden pensar como una protección contra la inflación, pero digamos, son una protección contra la inflación cuando hay inflación y el Banco Central no está preocupado por esa inflación, es decir, cuando hay más ruido que una cuestión de fondo. Ahora, cuando los bancos centrales tienen que preocuparse por la inflación,
y por ende velan las armas y preparan subas de tasa de interés, lo que hemos visto que esos activos ahí ya dejan de subir. Creo que el equity también es, de alguna manera, a diferencia de estos activos, para quien está preocupado por la inflación, ve un horizonte de suba de tasas, el equity ha sido el lugar para refugiarse, cuando a lo mejor antes pensaba que con el oro y los metales preciosos le iba a ir mejor. Ahí te quería llevar ya la última pregunta por la hora. Lo que vimos el viernes pasado fue, no digo una huida de la bolsa, porque hemos visto sectores que subieron, caso Sí, de te consumo diría los discrecional, bancos, por ejemplo, ¿no? los bancos, Claramente exacto. inteligencia artificial cayó, los otros sectores subieron creo que 0,2%, ¿no? O sea, no fue una cosa despavorida. En ese contexto, ¿cómo ves hacia adelante el impacto no solamente de lo que puede ser la inteligencia artificial sobre los balances y la productividad de las entidades, sino también un flujo de IPOs muy importante que, Bueno, digo, me parece raro que salga plata de Coca-Cola o de Procter Gamble para pasarse a Antrópico? eso no va a suceder, no va a suceder. Y lo que hay son tres grandes colocaciones. Una empieza este viernes. SpaceX sale a la búsqueda de 75.000 millones de dólares, que se pueden ampliar a 85.000. Y después vendrán Anthropic, Chat AI. Sumado a los tres, son unos 160.000 millones de dólares. Ese es el equivalente a 4 años de IPOs. ¿No? Veníamos de una gran sequía en este terreno. Y ahora de repente tenemos estas tres colocaciones juntas. Y el viernes creo que parte de la caída incorpora esta duda de, bueno, de dónde van a salir, de qué porciones de los portafolios, porque no hay cash, no es que el cash estuviera esperando, venimos de un proceso de suba muy fuerte, la gente está invertida básicamente, y entonces cuando uno ve caer Bitcoin de una manera muy fuerte, es muy fácil asociar, bueno, a lo mejor estamos achicando esa postura, ese trade basado en el momentum o ese trade agresivo a la tecnología, bueno, ahora cambia, lo sacamos de un área y vamos al otro área. La duda es qué va a pasar cuando se termine de colocar esto, si esto no es el final de este rally rotundo, si no va a haber un problema de indigestión después de esta colocación. A lo mejor después de la primera o después de la segunda, o si se van a cambiar los planes. Y ahí hay una gran duda. En última instancia, es la duda de alguien que tiene una visión muy optimista. El mercado va a seguir subiendo, estos IPOs le van a imprimir todavía una suba mayor y a lo mejor después no tenemos cómo sostener esto, más allá del pedal, ¿no? Que es una función que también se puede estirar, ¿no? Entonces, probablemente haya cambios dentro de las carteras. Se va a invertir un poco más en tecnología, pero no mucho más, y ahí va a haber alguna sustitución. Claves acá, la crisis de la energía es un tema central. Inteligencia artificial necesita un montón de energía, ¿no? Entonces ahí hay un tema. Bitcoin compite con la inteligencia artificial. Antes Bitcoin se beneficiaba de energía en el margen, que era muy barata o era abundante, ahora va a faltar, ¿no? Ahora, la inteligencia artificial en sí misma es un cambio tan grande, ¿no? Que estas consideraciones más de corto plazo parece que son más bien menores, ¿no? Y fíjate que el mercado antes de la guerra tuvo una etapa donde tenía muchas dudas sobre el auge de la inteligencia artificial, sobre los aspectos negativos, de destrucción de empleo, etcétera. Ahora parece haberlas perdido, ¿no? Y hemos asistido a un rally donde el foco estaba en la expansión de la inteligencia artificial, en los planes de gasto de estas compañías que antes generaban un resquemor de que cómo se iba a monetizar ese gasto. Y ahora le estamos prestando atención a la magnitud de ese gasto y en qué se va a gastar. Y entonces todo lo que proveen infraestructura, data centers, etcétera, eso está tremendamente activo.
Yo creo que en el fondo el problema con la inteligencia artificial que implica una disrupción enorme con alcances y una profundidad muy grande, ¿no? Y con riesgos que también son muy grandes. Así que ahí son tantas las variables en juego que en principio lo que hay es un optimismo natural que va gobernando este proceso. Después veremos si surgen percances, los percances pueden ser muy grandes. Lo más sorpresivo de todo es que uno ve al gobierno de Estados Unidos pensando en tomar posición en el equity de estas compañías y uno ve a la izquierda en Estados Unidos con la misma idea, ¿no? De que esto es un cambio muy grande que va a va a distorsionar el mercado de empleo, puede destruir una enorme cantidad de empleo, eso va a generar yo diría, una tensión enorme en la sociedad y que hay que buscarle a esa dinámica hay que anticipar qué es lo que se puede hacer. Y el CEO de, de una de estas, de Palantir, ayer estaba advirtiendo sobre los riesgos de nacionalización del paquete o de parte del paquete accionario de las compañías de inteligencia artificial por esta razón, ¿no? Así que digamos, la dinámica es tan grande y el impacto que puede tener sobre el mercado laboral es muy fuerte y la sensibilidad que eso ya está generando políticamente, ¿no? Es muy grande. Entonces podemos tener en el terreno de inteligencia artificial, creo que la variabilidad, la varianza que está ahí involucrada es de otra liga, no tiene que ver con estas cosas que estamos viendo que dentro de todo están un poquito más acotadas. Con lo cual hay que tener mucho cuidado en qué sectores y en qué activos uno está invertido. Sí, yo creo que la idea en principio es o le ponemos un impuesto o nos asociamos a esto y compensamos de esa manera la disrupción que va a haber en el mercado de trabajo. En principio hoy no se haría nada, pero la velocidad a la que avanza esto, ¿no? Que es tan grande, hace que aunque hoy estás pensando que preferís dejar ver esto crecer, si ese crecimiento es muy rápido, a lo mejor vas a tener que tomar decisiones antes de lo previsto. Pero sí, en ese sentido creo que estamos asistiendo al cambio más fenomenal en muchísimo tiempo. Perfecto, José. Muy completo, muy ilustrativo. Muchísimas gracias por participar y bueno, te vamos a volver Gracias, a Saúl, por la convocar. invitación. Gracias a los que se han quedado hasta esta hora, digamos, por escuchar.